eres mi consuelo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Eres Padre eterno, eres mi consuelo, tú eres Señor, tú eres mi Dios. Oh, 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 Desde el inicio de su ministerio, Jesucristo proclamó el reino de Dios, el reino de su Padre. Nunca vimos a Jesucristo, ¿verdad? Ese ese rabino de tradición hebrea, ¿verdad? Porque Jesucristo era hebreo, era judío, ¿verdad? Y él nunca negó su identidad, él siempre afirmaba, ¿verdad?, el cumplimiento de la ley. Sin embargo, proclamó el reino de Dios, un reino que trasciende la parte cultural, los aspectos litúrgicos, ¿verdad?, y dogmáticos referentes a el modelo religioso que practicaba, ¿verdad?, sin descartar la propia identidad, pero promoviendo algo más trascendente, de gran valor, de mucho más valor, que es lo que Dios desea que se practique en nuestra experiencia de fe, el reino de Dios, los valores del reino de Dios que a fin de cuentas son la voluntad misma del corazón de Dios para la humanidad. Predicó el reino de Dios. Nunca lo vimos predicar cómo ser un buen fariseo, cómo llegarse a convertir en un buen saduceo, cómo lograr ser un gran escriba, ¿verdad? Cómo ser reconocido por las multitudes como un religioso destacado, con una retórica particular, ¿verdad? Que apela, ¿verdad?, a las masas, ¿verdad?, y al cumplimiento de la ley. Todo lo contrario, Jesucristo focalizó en el ser humano, porque el reino de Dios se hace presente en cada ser humano, específicamente en el ser humano que sufre. Cada ser humano tiene su propia historia y en cada historia se hace presente la realidad Dios. Y el reino de Dios nos invita a acercarnos al ser humano, a cada ser humano que nos rodea, con compasión, con respeto,
más allá, ¿verdad?, de promover nuestra propia identidad cultural religiosa y, ¿verdad?, la afirmamos porque todos, ¿verdad?, tenemos y todas una identidad religiosa que de alguna manera nos ha formado y eso es muy válido y eso tiene un gran valor. Sin embargo, también tenemos que darle preeminencia dentro de esa tradición religiosa, sea la que sea, porque para eso hay diversidad de tradiciones religiosas, en el espacio en el que Dios le ha ubicado y Dios le ha hecho florecer. Desde ahí, ¿verdad? Yo en el mío, usted en el de usted. Desde ahí podemos poner en práctica las enseñanzas del reino de Dios, las enseñanzas de Jesucristo, lo que llamamos el Evangelio, las buenas nuevas, porque las buenas nuevas nos invitan, ¿verdad?, a trascender un poquito a esa visión limitada de lo que son las prácticas religiosas para poder ver, ¿verdad?, poder ver la voluntad de Dios, la obra de Dios y la posibilidad de la acción, ¿verdad?, de la gracia de Dios en cada ser humano que nos rodea. Ningún ser humano, ¿verdad?, coincide con nosotros en algún espacio, en este plano terrenal, por casualidad. Hay propósitos y designios del Eterno y hay alguna, ¿verdad?, voluntad de Dios envuelta en el asunto para que de alguna manera podamos dejar, ¿verdad?, un toquecito, ¿verdad?, de amor, ¿verdad?, un toquecito de compasión, ¿verdad?, una aproximación positiva que dé un buen sabor en ese prójimo, ¿verdad?, que podamos testificar con nuestras acciones, ¿verdad?, por sencillas que sean, por sencillas, ¿verdad?, o simples que puedan parecer, si se hacen con amor, con respeto, ¿verdad?, y en el nombre del Señor, pueden tener algún resultado positivo, ¿verdad?, en el prójimo que nos observa. Y ese prójimo que nos observa puede, ¿verdad?, dar testimonio, ¿verdad?, de nuestra buena voluntad, de nuestro buen deseo, ¿verdad?, para que esa persona también pueda conocer al Señor. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es verdad. Los que amamos el reino de Dios anhelamos practicar en todo momento la justicia, ¿verdad? Justicia, no esa justicia corrompida de los hombres, de los sistemas humanos, de los sistemas que oprimen al ser humano, ¿verdad? Que se parcializa y no otorga con justicia, ¿verdad?, redundando en la palabra justicia, ni le da a cada cual lo que verdaderamente se merece, pero el que practica y ama el reino de Dios anhela la justicia, no desea que los sistemas de opresión, ¿verdad?, institucionalizados, ¿verdad?, llamados de diferentes maneras por las instituciones humanas, afecten al ser humano. Anhelamos el bienestar del ser humano porque es la voluntad de Dios y lo vimos en los ejemplos y las enseñanzas de Jesús, en las prácticas de Jesús con las multitudes. Jesucristo sanaba a los enfermos, se acercaba a aquellos invisibles para la sociedad, se sentaba con los humildes, con los marginados, le daba valor a cada ser humano, más allá de la tradición política, religiosa, ¿verdad? Jesucristo no se pasaba adulando al sumo sacerdote, ni al Sanedrín, ni detrás de ellos, lambiendo ojos, ¿verdad? Perdonen la expresión, ¿verdad? Un poco pueblerina y un poco fuerte, pero adulando, ¿verdad? Para decirlo de una manera bonita y apropiada, adulando, ¿verdad?, aquellas autoridades quizás romanas, ni a Poncio Pilato, ni a Herodes. Jesucristo invirtió cada espacio de su, ¿verdad?, de su ministerio en las personas que tenían necesidad, que tenían hambre y sed de justicia, que necesitaban un encuentro con el Señor. Inclusive un prominente rabino, un maestro de la ley llamado Nicodemo,
que se acerca a Jesús y le dice, Maestro, sabemos que vienen de Dios porque nadie que hace estas cosas que tú haces las podría hacer si no viniera de Dios. El Señor le dice, Jesús, el Maestro, te es necesario para entrar en el reino de los cielos, nacer de nuevo. Por eso es que tiene que haber una ruptura paradigmática, una deconstrucción para poder darle el espacio apropiado y pertinente a la nueva formación espiritual que Dios mismo quiere que recibas, una formación que te hará entrar en el reino de Dios. Y no hay que inventar nada nuevo, ni evangelios nuevos, ni modas nuevas, ¿verdad? Ni modelos nuevos. En la palabra del Señor están las enseñanzas, está el evangelio. Con eso es suficiente. Ahí está la verdad revelada por Dios. Y le comparto del Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33, el versículo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En la versión Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, el mismo versículo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él le dará todo lo que necesitan. Practicar la justicia, amar la verdad, ¿verdad? Requiere una disciplina, requiere renunciar, ¿verdad?, a los propios intereses, pero llena el alma, satisface el corazón, cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? Adquirir, atesorar, practicar los valores del reino de Dios, le da un sentido al alma y a la existencia trascendente. Recuerda que somos seres eternos, vivimos en este espacio y en este tiempo, ¿verdad? En este plano terrenal, pero somos seres eternos, creados por el Eterno para propósitos eternos, y los valores del reino nos proyectan hacia la eternidad. Que te ilumine el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te dirija para que podamos juntos y juntas caminar, ¿verdad?, en esas enseñanzas, legado de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que no solo con palabras practicó y predicó el reino de Dios, sino con acciones concretas. Miren, dio su vida por nuestra salvación, por la salvación de toda la humanidad que creería en su momento en Jesucristo como nuestro Salvador, y cumplió a cabalidad la voluntad del Eterno, del Padre, un Padre que es amoroso, que es justicia y que derrama su gracia y misericordia sobre todos y todas, y nos permite, ¿verdad?, vivir en armonía con la misma existencia. Recuerda que eres un ser humano con un vacío existencial, y solamente ese vacío puede ser llenado con Dios mismo. Decía San Agustín de Hipona, nos hiciste, Señor, para ti, y hasta que nuestra alma no descanse en ti, no estaremos satisfechos, ¿verdad? Una paráfrasis de esa expresión de San Agustín de Hipona. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la fuerza, la fortaleza, ¿verdad?, el deseo, el ánimo y la estrategia para poder proclamar el reino de Dios, para poder experimentar el reino de Dios, para poder vivir el reino de Dios y para poder disfrutar a plenitud en esta vida, en el aquí y en el ahora, el reino de Dios. Que Dios te bendiga grandemente.